Aprovechando la actualización que ha hecho Strategic One de la versión 136 a la 137, vamos a ver en qué consiste las mejoras que se ha producido dentro de esta herramienta, pero seguramente si estás viendo este vídeo estarás diciendo, vale, he llegado aquí de rebote, ¿qué es Strategic One? Bueno, Strategic One es una plataforma que te permite tanto crear como testear, optimizar, crear portfolios, descarga de datos, absolutamente todo lo que se refiere a la creación y el diseño de estrategias de trading. Lo que haces aquí es crear las estrategias, lo puedes hacer sin código y te lo llevas a plataformas como MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradeStation, Multichart, este tipo de plataformas que al final lo que hacen es que ejecutan la estrategia que tú previamente has diseñado en Strategic One. Ahora bien, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Eso va a depender también de ti, de tu entorno de trabajo, me refiero, de dónde lo utilices. La ideal es que lo pruebes y que lo vayas testeando, pero yo creo que hay que tener un poco de desapego con este tipo de herramientas, y es que al final, ¿estas herramientas para qué sirven? Estas herramientas al final sirven para hacer lo que tú tienes que hacer, es decir, tú tienes un checklist de cosas de, pues oye, para crear estrategias hago esto, para testearlas utilizo este test y este otro. Entonces, lo que puedes hacer es utilizar esta herramienta para tu objetivo, ¿no? Entonces, hay que tener un desapego y no fijarnos tanto en esta herramienta es la que, porque muchas veces se centra el tiro como en la herramienta es la que te permite hacer todo y tú te adaptas a ella. No, tienes que hacer la tuya, la herramienta tienes que hacer la tuya, y sobre esto, normalmente, yo tengo una forma también un poco peculiar de utilizar Strategic One, así lo hacemos dentro de la comunidad, y es que nosotros no creamos estrategias desde cero, que es algo que se puede hacer en Strategic One, es decir, lo que tú puedes hacer es decirle, vale, yo quiero una estrategia, por ejemplo, en eurodólar, en libra dólar, en un índice que me cree a partir de este indicador, de este indicador, de este indicador, y que cumpla esta serie de requisitos. Y esto te lo hace Strategic One. ¿Qué sucede? Que para mí, desde mi punto de vista, y yo he probado las dos metodologías, esto es un poco peligroso porque cuando tú le das un amplio espectro de posibilidades a Strategic One, te puede generar estrategias que al final es una combinación de parámetros, y esa combinación puede ser que haya resultado que la curva es muy bonita y los resultados que te da son muy bonitos, pero que luego en la práctica no son así. Ya lo hemos dicho muchas veces a través de estos vídeos, yo sé que soy muy pesado con este tema, sé que también genera un poco de controversia, no digo que no se pueda hacer así, simplemente digo que yo he probado los dos métodos y que realmente creo que la mejor manera de hacerlo es a través de una ventaja que ya esté probada, es decir, un hedge o una ventaja estadística que ya sabemos que lleva funcionando muchos años, y a partir de ahí montarla en Strategic One, es decir, dársela a Strategic One para crear la estrategia a través de ese patrón que le hemos dado. ¿Por qué hacerlo así? Pues punto número uno, porque estamos acotando mucho las posibilidades de búsqueda y por lo tanto estamos haciéndolo a través de algo que ya consideramos y que al final lo ha validado el mercado. No me arriesgo a crear algo que sí, que no digo que no se pueda hacer, pero que es más probable que se caiga en el futuro porque no está validado por el mercado. Entonces, ante algo que está validado y algo que no está validado, yo prefiero que el mejor test sea que lo ha validado el mercado y que ya sabemos que funciona, y a partir de ahí diseñar esa estrategia, y sobre todo también porque vas a entender mucho mejor la lógica del sistema porque tú ya lo has creado previamente, sabes cuáles son las reglas y por lo tanto vas a entenderlo mucho mejor cuando luego estés operándolo y lo vas a llevar a la práctica de una mejor manera, que para mí eso es súper clave. Luego cuando estás operándolo, pues saber, por ejemplo, por qué entra un sistema, por qué no, cuál es el funcionamiento de uno, cuál es el funcionamiento de otro. Para mí esto es clave para llevarlo a medio y largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las actualizaciones que ha hecho Strategic One? Lo que estás viendo en pantalla es la versión 135. Realmente yo he pasado de la 135 a la 137, no he pasado por la 136, simplemente porque la instalé durante un breve periodo de tiempo y la verdad que tenía bastantes errores y prefiero trabajar en un entorno seguro. Entonces cambiamos a la 135 rápidamente y a partir de ahí, pues luego cuando se ha producido la evolución, o cuando se ha producido, digamos, la actualización, mejor dicho, ya sí que hemos pasado a la 137. Entonces en la 135, pues como siempre, aquí estáis viendo, por ejemplo, algo Wizard, que es la parte que más ha cambiado. Ahora veremos las actualizaciones con una lista definida por parte de Strategic One. Y la parte que más ha cambiado, fíjate que tenemos aquí a la izquierda tanto la parte de construir, como te decía anteriormente, seleccionando. Aquí tenemos la parte de retestear, optimizar, datos, proyectos personalizados, que es como hacer un flujo de trabajo tú mismo, que nosotros lo utilizamos muchísimo. Y luego tenemos la parte de Algo Wizard, que es como montar una estrategia desde cero, ¿no? Para aquí montas tus plantillas, o montas una estrategia desde cero con una lógica ya predefinida. Entonces, imagínate que yo quiero crear aquí una estrategia de trading. Bueno, pues en este entorno, en el 135, tenemos esta interfaz, y lo que principalmente más ha cambiado es que, fíjate, en la 137 está la interfaz y ha cambiado relativamente.
Sobre todo lo que se nota mucho es la fluidez. Es decir, cuando tú estás creando en la 137, las primeras sensaciones, que es lo que yo te puedo contar a día de hoy, es que es como mucho más fluido. Estas son estrategias tipo que tienen Strategic One, como que te dan al principio por si quieres probar alguna, pero cuando tú, por ejemplo, aquí le damos a nueva estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que lo primero es que la interfaz cambia un poco. Aquí a la izquierda se ven como diferentes estrategias y yo voy creando, pues puedes ver diferentes pestañas para tenerlas aquí. Esto facilita mucho la vida. Y luego aquí también se producen diferentes cambios, pero sobre todo, siguiendo la lista de Strategic One, fíjate que lo que te dice es que han creado un motor final de Stock Picker, que al final esto es que tú cuando vas a hacer el backtest de una estrategia, en vez de hacerlo con un activo, lo que puedes hacer es backtestear, por ejemplo, las acciones que cumplen una condición dentro del SP500. Me explico. ¿Qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, si tú tienes una estrategia que lo que hace es que compra cuando supera la media de 200 periodos de todas las acciones. Imagínate que tú tienes un portfolio que dices, vale, yo tengo una estrategia que lo que quiero es que haga de todas las acciones del SP500, me compre, bueno, serían muchas, la verdad, serían mucho, pero bueno, imagínate que dices, yo que lo que quiero es que me compre aquellas acciones que cumplan una determinada condición. Por ejemplo, la media por encima de 200, ¿no? Pues esto lo que hace es que solo te va a comprar esas acciones cuando supere la media de 200 y te va a hacer un backtest de todo ese flujo de acciones que pasaría comprando y vendiendo en cada periodo de tiempo, es decir, cuando se cumplen las condiciones de la estrategia. Entonces te permite backtestear entre todas las acciones y hacer el rebalanceo de todas conforme vayas comprando y te vayas saliendo si, por ejemplo, perfora la media de 200 a la baja. Entonces eso va a hacer un backtest de todo el conjunto y te puede ayudar muchísimo si, por ejemplo, tu estrategia va por ahí, por ese camino. A mí me gusta más directamente operar índices, me gusta más operar, por ejemplo, un activo en concreto, petróleo, gas natural, un índice, divisas, me gusta más este tipo, pero oye, me parece que siempre que se den opciones y que exista este tipo de cosas, pues mejor que mejor. Luego también te dicen que otro cambio es numerosas correcciones en el editor de AlgoWizard, lo cual también se agradece porque normalmente a veces tanto en la búsqueda como en el editor, cuando tú estás creando una estrategia, a veces se produce ese bug, por lo tanto, si lo han solucionado o por lo menos han solucionado el grueso, mejor que mejor. También problemas en la ejecución del Strategic One en Mac, con los chips M1 y M2. Yo no utilizo Strategic One para Mac, pero si lo han hecho y habéis tenido algún tipo de problema, pues oye, también solucionado. Corregido los problemas reportados en todos los motores de backtest, TradeStation, Multichart, MetaTrader, por lo tanto, bien, mejoras en el gestor de datos a la hora de la gestión de grupo de acciones añadidos en el símbolo de broker y gran número de correcciones de errores. En definitiva, el cambio sustancial es el motor de Stock Picker y también todas las correcciones de bugs que hay constantemente, que ya sabéis que este tipo de plataformas siempre tienen bugs porque al final, como hacen muchas cosas, pues a veces tienen, oye, pues fallo aquí, fallo allí, y entonces pues lo van solucionando con el tiempo. Fíjate que también te dicen en lo próximo lo que están trabajando y es en la plataforma de negociación AlgoCloud, es decir, lo que quiere hacer Strategic One es como una plataforma de negociación en la nube que directamente tú backtesteas las estrategias ahí y te conectas con el broker y no tienes que tener el servidor, sino que si tú subes la estrategia a la nube de Strategic One, por así decir, es el AlgoCloud, como le llama, lo que hace es que se conecta directamente con el broker y opera directamente. Entonces, eso, pues, bueno, puede facilitar más la vida. A mí, personalmente, por ejemplo, fijaros cómo es el ejemplo que yo os daba, o sea, utilizar las herramientas, pero a vuestro favor o como vosotros queráis que es mejor. Yo esto no creo que le saque partido. ¿Por qué? Pues te lo digo. No le sacaré partido seguramente porque a mí yo prefiero tener las estrategias de forma aislada y yo conectarme con el servidor, directamente instalarlas en el broker y ejecutarlas. Porque si hay algún tipo de problema, imagínate en el AlgoCloud que no se conecta bien con la plataforma o lo que sea, bueno, pues no me sentiría muy bien diciéndole a Strategic One, oye, pues ha habido este error, ¿por qué no ha entrado esta operación? O imagínate que tienes una orden de futuro si no te cierra. Prefiero tener yo mi estrategia ya diseñada, exportada, en un servidor que se está ejecutando 24/7 y así no hay fugas. Pero bueno, esto es algo mío, ya lo sabéis, sobre todo si estás dentro de la comunidad, que por cierto, dentro de la comunidad de la Citi enseñamos a hacer esto paso a paso, tanto el crear estrategias, el retestear, cómo crear plantillas. Todas las meses vemos una nueva ventaja, un nuevo patrón que se da en el mercado, trabajamos con ella, creamos estrategias que luego también compartimos en comunidad. Te voy a dejar abajo la información. Y sobre Strategic One ya estaría. Déjame también en comentarios qué te parece las actualizaciones, si la estás utilizando, si no. Y nada más, me despido, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.